Que la bendición de Dios Padre Todopoderoso nos acompañe en este nuevo día, hermanos. Hoy ya 3 de junio del 2022, queremos continuar con estos pequeños programas que tenemos sobre el tema de ideología de género. Pero antes de todo nos queremos colocar en la presencia de la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, entonces entramos ya rápidamente en este documento para el día de hoy, ¿sí? Entonces vamos a comenzar. La pseudoliberación del hombre se escribe en la historia de los 3 últimos siglos, siendo la ideología de género el último avatar lamentable. Me voy a explicar. La liberación de Dios Padre se produjo ya hace tiempo, cuando las democracias occidentales se formaron en un contexto deísta. Los grandes pensadores del racionalismo, desde Voltaire, Diderot, Alembert, dieron lugar a la famosa Revolución Francesa, que será presentada por la corriente laica como la génesis de la liberación del hombre con respecto al Dios de los cristianos y por tanto con respecto también a la Iglesia y a su magisterio, calificados de opresivos. Sin embargo, para los racionalistas, Dios es el arquitecto supremo del universo que se desinteresa totalmente de sus criaturas. El deísmo de los enciclopedistas ha por tanto matado la paternidad de Dios. J.J. Rousseau inclusive dijo que la paternidad es un privilegio social. Es lo que yo llamo cortar el cordón umbilical, y esta etapa decisiva va a dar lugar a otras etapas que paulatinamente van a convertir a la persona en un individuo y a continuación en un zombi. De hecho, si Dios ya no es padre, el ciudadano deja de ser hijo, deja por tanto de ser persona que recibe todo de su padre. Se convierte en un individuo abandonado a sí mismo en la organización del mundo y de su propio destino. Como ya no recibe su identidad de aquel cuya imagen y semejanza ha sido creado, debe construirla él mismo apoyándose en su sola razón, como dijeron los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI, las dos alas que nos permiten elevarnos hacia la contemplación de la verdad son la fe y la razón. Cortando el ala de la fe, el hombre se desequilibra y efectivamente ha hecho falta 3 siglos para que el hombre choque contra la tierra firme de sus propias convicciones, para que sea pisoteado como un vulgar insecto, primero en los campos de concentración nazis y en los gulags comunistas, y después de una manera más escéptica en el fango de la ideología de género. Entonces vamos a analizar esta parte que Monseñor nos comparte, ¿no? Muy fuerte, hablando y pensando en todos los acontecimientos a nivel de nuestra historia y todo lo que ha desencadenado después de la Revolución Francesa, donde estos hombres que buscaban la libertad, pues lógicamente del yugo, y más que todo el yugo era el maltrato que había de parte del rey de Francia, la desigualdad, ¿no? Total. Entonces, muchos de estos hombres y estas mujeres pensaron que la iglesia era partícipe de ese yugo, ¿sí? Y ese ha sido, de una u otra manera, el enemigo siempre ha querido decir que la iglesia, como lo han dicho el socialismo, que la iglesia y la religión es el opio del pueblo, ¿no? Así de una manera muy, muy tajante. Pero Monseñor nos habla claramente que todos estos hombres y todas estas corrientes filosóficas han ido aportando a alejarnos de Dios.
¿sí? A alejarnos de nuestro Creador, de esa imagen del Dios Padre, ¿sí? Que nos coge, que nos toma, que nos protege y que nos cuida. Y dentro de ese racionalismo y esa filosofía que siempre se ha dado, pues ellos dicen que claramente, inclusive en el racionalismo ellos dicen que Dios, pues sí, algunos racionalistas dicen que Dios existe, pero que Dios nunca le interesó, nunca le ha interesado la humanidad, ¿no? ¿Por qué? Por todos los acontecimientos y por todas las cosas que han sucedido, que si vamos a ver, ¿será que Dios nos obligó a cometer todas las atrocidades y todas las cosas que se han cometido durante la historia? Pues no, hemos sido nosotros. El Evangelio es claro y Cristo es claro, siempre en sus dos mandamientos principales. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu ser y con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Y vemos que Dios siempre, siempre Jesucristo, su mensaje en sus cartas, en las cartas de los apóstoles, en los hechos de los apóstoles, que es el Evangelio del Espíritu Santo, y en los diferentes evangelios, ¿qué es lo que nos presenta Cristo? Totalmente lo contrario a lo que estos hombres en sus filosofías y en sus pensamientos creen que es Dios. Definitivamente el único que lo conoce bien es el Hijo. El Hijo sí conoce al Padre y el Padre conoce al Hijo. ¿Sí? Y hay algo aquí importante para recalcar. Dice San Juan Pablo II y Benedicto XVI, que los dos elementos fundamentales para que el hombre surja en medio de tantas dificultades son la fe y la razón. Muchas veces los filósofos terminaron diciendo que la fe y la razón no podían ir de la mano. Y sí pueden ir de la mano. Uno necesita del entendimiento, necesita de la filosofía, de la buena filosofía, del pensamiento del hombre, de la razón del hombre, para encontrar en ello la fe que necesita. ¿Sí? Y no solamente para encontrarla, sino para certificarla. Y eso es lo que han hecho. Durante muchos tiempos se han intentado, por medio de la ciencia, se han intentado inclusive desmentir de que Cristo hubiera nacido, de que Cristo hubiera muerto y de que Cristo hubiera resucitado. Y de hecho la mayoría de los libros de muchos ateos han terminado confirmando todo lo contrario. Que Cristo sí estuvo en esta tierra, que Cristo sí murió y lo más importante, que sí resucitó. Entonces, y hay otros acontecimientos a nivel como milagros eucarísticos o milagros médicos que no tienen ninguna explicación humana, pero han sucedido porque han sido certificadas por la misma ciencia, por médicos o por testimonios de cientos de personas que han visto los acontecimientos que han sucedido y que no tienen una explicación humana ni científica. Entonces, la acción de Dios está ahí presente. El hombre en medio, siendo víctima del maligno que siempre ha querido alejar al hombre de su padre, lo ha ido encontrando y lo ha ido haciendo. Y el último bastión hoy en día se llama ideología de género y lo está logrando. El hombre se quedó solo, de cierta manera, queriendo él construir un mundo que sin Dios no lo puedes construir, ¿sí? Aquí nos lo dice en el documento, nos lo recalca. Por lo tanto, por respeto también a la Iglesia, el magisterio calificado de opresivo. Sin embargo, para los racionalistas, Dios es el arquitecto supremo del universo que se desinteresa totalmente de sus criaturas. El problema es de qué manera yo veo cuál es el interés que
que Dios tiene hacia nosotros, ¿no? Siempre estamos pensando que es que nosotros necesitamos un Dios bombero, ¿no? El Dios que yo tengo una necesidad y sale al encuentro con un paquete así como si fuera alguien que solamente da regalos. Y el Señor es muy claro. Dice, nosotros pasamos por este mundo, pero en realidad yo vengo a dar la vida eterna, ¿sí? Para que vivan conmigo, lo dice nuestro Señor Jesucristo. Y todos estos acontecimientos de lo que nos está hablando aquí Monseñor Robert Sarat son para analizarlos, son para pensarlos. Muchas filosofías han logrado alejarnos totalmente de Dios. Nos han querido quitar nuestra fe, nuestra ética, nuestra moral, nuestros principios básicos. Alguna vez dijo Albert Einstein que un hombre sin Dios es una bestia, porque no tiene una razón. Y voy a leer un poco la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 16, nos habla de la vida conforme al Espíritu de Dios. ¿Qué somos con Dios y qué somos sin Dios? ¿Sí? Entonces, Monseñor dice que al perder una de las alas, y en este caso la de la fe, nos quedamos solamente con la razón. Y el hombre terminó siendo exterminado por el mismo hombre. Y lo vimos en los campos de concentración nazi, donde murieron más de 7 millones de judíos, sin hablar de la otra cantidad de gente que murieron, porque esta guerra, dicen los estadistas, que dejó casi aproximadamente más de 50 millones de personas muertas. Y nos habla de los gulags donde Joseph Stalin asesinó a miles de personas. Y eran las personas que no estaban de acuerdo con el socialismo, con ese comunismo fuerte que quedó después de Stalin, ¿no? Eso es una cosa triste, porque no estabas asesinando a tu enemigo, estabas asesinando a las propias personas que estaban a tu lado. A veces a la gente hoy en día y a los jóvenes de hoy en día se les olvida que el socialismo, el comunismo ha dejado más de 150 millones de personas muertas en el mundo entero. Se habla que la China y el comunismo de Mao Zedong ejecutó aproximadamente entre 30 y 40 millones de personas. Eso es una locura. Por no seguir, por ir en contra y por pensar diferente, por tener la libertad de pensar. Sabiendo que el Señor nos regaló el libre albedrío, nos regaló la forma de nosotros escoger y saber qué es lo que queremos hacer con nuestras vidas. Pero el socialismo del siglo XXI nos trae hoy el tema de ideología de género. Nos sacó del tema de la batalla, esa batalla del proletariado, ¿no? Del pobre contra el rico, ¿sí? De la clase burguesa contra la plebe. Lo que sucedió en la Revolución Francesa, ¿sí? Que lógicamente fue injusto y muchas cosas han sido injustas, no se puede negar, no se puede negar. Pero pasamos al otro extremo. Robespierre y todos esos personajes llevaron a todos sus enemigos ¿a qué? A la guillotina, ¿cierto? Y después, ¿cómo terminaron ellos? En la misma guillotina. Terminaron siendo ejecutados por su propio invento. ¿Quién gana con todo esto? Satanás. Lo dijimos en el día de ayer, Satanás lo único que quiere destruir es la obra hermosa y el plan precioso que Dios tiene para los hombres. ¿Quién roba? ¿Quién mata? ¿Quién asesina? Hombres a otros hombres. Satanás utiliza a su propio hermano para levantar la mano contra su propio hermano. Hoy vemos así a hijos sacando a sus padres de la casa, echándolos de la casa, ¿sí? Llevándolos a un ancianato.
Eso vemos hoy en día. Hoy en día no se respeta ni al abuelo, ni al papá, ni a la mamá. He visto claramente como jóvenes de hoy en día, que dicen ser muy liberales, muy racionales, muy independientes, son capaces de decirle a su papá y a su mamá: cállese, usted no diga nada, usted no opine mamá, usted no opine papá, ustedes no saben nada. Así, con ese grado de grosería. Me perdonarán ustedes, pero en mis tiempos, yo tengo 45 años, no es que esté tan viejo tampoco, soy modelo 76 pues. En mis tiempos yo le llegaba a decir eso a mi mamá, palo era lo que me faltaba. Y yo creo que eso falta hoy en día. Pero como hoy en día las leyes ya no permiten que usted ni siquiera toque a un niño, ¿sí? No lo puedes corregir. Y no estoy incitando a los padres que se vayan al extremo, no. Jamás. Pero a nosotros nos corrigieron en el momento justo y adecuado y aprendimos a respetar a los mayores. ¿Necesitamos del Espíritu de Dios? Claro que necesitamos del Espíritu de Dios. Aquí el cardenal dice que nos robaron un ala, la de la fe. Y la más importante es, la carta a los Gálatas nos dice en el versículo 16, capítulo 5, dice: por lo tanto digo, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos, porque los malos deseos están en contra del Espíritu, y el Espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está en contra de los otros, y por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran. Pero si el Espíritu los guía, entonces ya no estarán sometidos a la ley. Es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. Cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos, practican la brujería, mantienen odios, discordias, celos, se enojan fácilmente y causan rivalidades, divisiones y partidismos. Son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. Por este mismo motivo, dicen los racionalistas y estas clases de filosofías, que cuando vino la Revolución Francesa y se apartaron totalmente, se alejaron de la autoridad del rey, porque el rey era una figura puesta por Dios, entonces ya las cosas comenzaron a cambiar. Entonces siempre se pensó de que al decir la Iglesia y la Biblia, decir estas cosas era como someternos a nosotros a algo que ellos querían, que la Iglesia quería totalmente, ¿cierto? Entonces, claro, aquí hay que pensar que ellos pensaban que cuando aquí en Gálatas termina diciendo, los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios, ¿sí? O sea, decir que no tienes parte en el reino de Dios, entonces muchos de ellos pensaban de que, claro, me estás obligando porque me estás diciendo que entonces yo no puedo participar del reino de Dios. Entonces sienten que era una obligación para poder acercarse a Dios, tenerle que hacer caso. Entonces sentían de que Dios se metía en su libertad y que la iglesia los obligaba. Pues déjenme decirle, hermanos, que no es así. Solamente Dios siempre habla causa y efecto. Lo que pasa si tú no haces esto y lo que sucede si tú no haces esto. Y claramente lo vemos en la sociedad. Si tú agredes a otro, ¿qué va a pasar? Pues otro te va a responder. Eso es causa y efecto. O sea, si yo tengo una acción buena, puedo encontrar una buena acción de parte de otra persona. Pero si yo tengo una acción mala, pues va a suceder eso. Si yo me paso un semáforo en rojo y el semáforo en rojo me está mostrando de que te está advirtiendo que no debes de pasar porque viene otro vehículo y yo me lo paso, ¿cuáles son las consecuencias? Pues puedo morir.
Esas son las consecuencias. Es lo mismo que te está diciendo la Sagrada Escritura. Continúa diciendo aquí: en cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo Jesús ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos. Si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. No seamos orgullosos, ni sembremos rivalidades y envidia entre nosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, aquí nos habla claramente lo que nos da la acción del Espíritu Santo y los que nos permite. Si perdemos el ala de la fe, que es la acción de Dios en nuestras vidas, pues terminamos en todo lo demás, en todo lo contrario. ¿Sí? Por ahí decían los científicos que hacían una pregunta: ¿la noche existe? La noche no existe. La noche es la falta de luz. ¿Ves? Entonces, ¿el mal existe? El mal no existe. O sea, el mal termina siendo la falta del bien. O sea, la falta de Dios en nuestras vidas termina reflejándose en el mal que podemos hacer. Técnicamente termina siendo eso. ¿Por qué es importante todo esto que estamos hablando? Porque vemos que hubieron unas corrientes filosóficas que se nos fueron llevando el tema de la fe, ¿sí? Y no hicimos nada por ello. Y lo repetí en los programas anteriores. Se les entregó en esta batalla cultural, porque ahorita es una batalla cultural, que de hecho el escritor argentino, politólogo Agustín Laje, tiene un libro que se los recomiendo, que se llama Batalla Cultural, búsquenlo por Amazon. Él explica claramente en qué consiste todo este tema. Siempre hemos estado en una batalla cultural. Lo que pasa es que nosotros, los que pensamos más en el tema de la fe y en el tema de vivir en un estado igualitario, donde todo se respete, ¿sí? Tu forma de pensar, tu forma de vivir, pero siempre cumpliendo con unas normas éticas y morales que te permitan vivir en una buena convivencia. Entonces, lastimosamente, no nos preocupamos por ese tema. Y por eso vimos que en el arte, en la música, en el cine y en todo esto, el socialismo entró. Hoy en día le llamamos socialismo del siglo XXI, porque es del siglo XXI, con nuevas cosas y con nuevos elementos, y una principalmente se llama ideología de género, que es la negación total, primero, de que Dios está en nuestras vidas, y en otras ocasiones más peligrosa, que decimos que Dios está ahí y nuestro comportamiento es totalmente contra Dios. Siento un antitestimonio total porque nos comportamos de una manera inadecuada, incorrecta, y eso, en vez de afianzar la fe de otros, termina socavando la fe de otros, ¿sí? Y por eso Monseñor Robert Sarat hace una denuncia que comenzó en la iglesia, comienza adentro. ¿Por qué? Porque ha habido un mal comportamiento, no de todos, hay muchos que hacen las cosas bien, muchos sacerdotes, muchos obispos, muchos cardenales, pero algunos que han hecho las cosas mal y que el maligno es muy astuto, también utilizando los medios de comunicación, que también Monseñor lo dice claramente, se han vendido por el tema del dinero, entonces amplifican esas malas noticias y las multiplican, la vuelven así, grande. No es que no hayan pasado, han pasado esos malos acontecimientos, pero se han encargado de multiplicarlos. Usted nunca ve esa labor buena que hacen los demás. Eso no les conviene. Y cuando una persona hace una labor buena, es la acción del Espíritu Santo. Y todos tenemos de ello.
Queridos hermanos, les agradezco que compartan este video, que se suscriban al canal, que nos den like a la campanita para que les llegue la notificación. Seguiremos con el tema de la carta, seguiremos reflexionando sobre este tema que es tan importante. No podemos alejar la fe y la razón, las dos tienen que ir de la mano. La razón nos lleva a la fe verdadera, ¿sí? San Agustín de Hipona fue un hombre extraordinario, muy inteligente, y siempre utilizó su razón para encontrar la verdad. Y después de pasar por cualquier cantidad de experimentos, digamos, buscando una fe, metido en diferentes grupos, logró encontrar, gracias a su razón y gracias a su inteligencia, la verdad en Cristo. Hagámoslo. Pidámosle a San Agustín de Hipona que nos ayude, ¿sí?, a encontrar esa razón y esa fe. Aprovechemos este fin de semana, queridos hermanos, que es Pentecostés, ¿sí?, que la acción del Espíritu Santo que venga a nuestras vidas para que abra nuestro entendimiento y nuestro corazón a la verdad, y pedimos que se derrame sobre toda la humanidad para que desde esa acción del Espíritu Santo no seamos ciegos a la verdad que Cristo nos muestra todos los días. Queridos hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde. Sigo orando por ustedes, por favor oren por nosotros, oremos por nuestra patria Colombia, por Ucrania y por todos los países que están en conflictos. Que Dios los bendiga, Dios los guarde, se les quiere mucho. Gracias.